Hola, bienvenidos a un nuevo programa de Tribuna Profesional, este programa producido por FEPUT, por la Federación de Entidades Profesionales Universitarias de Tucumán. En este caso tenemos como invitado al ingeniero agrónomo Mauricio Costa. Ya en otras oportunidades ha estado con nosotros, es profesor de climatología agrícola de la Facultad de Agronomía y Zootecnia de la Universidad Nacional de Tucumán y por supuesto es miembro de la Comisión de Ética y Disciplina del Colegio de Ingenieros Agrónomos y Zootecnistas. Así que le damos la bienvenida. Gracias, ingeniero. Hace tiempo que no conversamos de temas que nos encantan a veces y que a la gente le llega mucho, que tiene que ver con la meteorología y los cambios climáticos. Y sobre todo con lo que pasó este fin de semana en Tucumán, entre el viento sonda, la piedra, la lluvia y todas esas cosas que realmente cómo habrán incidido, decía yo, al que le ha caído la piedra, por ejemplo, en los cultivos. Es para Bueno, preguntarse, ¿verdad? sí, Bienvenido. realmente, muchísimas gracias, buenas tardes. Bueno, el tema es bastante amplio. Realmente, desde el punto de vista de la meteorología agrícola, a nosotros nos preocupa muchísimo el cambio climático, porque es una situación que se viene produciendo según los estudios realizados no solamente en Argentina, sino en todo el mundo. Aproximadamente esta situación de cambiar principalmente la temperatura y la precipitación comenzó en a mediados de la década del 50 del siglo pasado, hacia comienzos de la década del 60. Acá en el noroeste argentino se han empezado a notar cambios importantes en la precipitación y en las temperaturas alrededor de 1956. Bueno, se demoró muchos años en investigar cuándo había empezado esto. Primero se hablaba de un salto climático, que es otra situación. Un salto climático es una condición que puede ser reversible. En cambio, el cambio climático ya es una situación que tiende a no retornar a la condición original. En esa situación estaba, digamos, después de muchos estudios de lo que dice el panel intergubernamental de cambio climático, el IPCC, de que se hacen estimaciones sobre cuánto va a incrementar la superficie de la Tierra. Bueno, todo eso se hace en base a modelística, que puede tener mayor o menor grado de acierto. Lo importante es que las mediciones que se han hecho sobre el contenido de los gases de efecto invernadero en la atmósfera de la Tierra, realmente hay algunos que han aumentado en cantidades alarmantes. Y eso trajo cambios que ya se han producido. Uno técnicamente habla de una mayor frecuencia de fenómenos extremos. ¿Qué es esto que a veces al común de la gente le puede resultar un poco raro? El incremento de estos fenómenos extremos, tanto como precipitaciones muy intensas, periodos secos muy largos, se reflejó en muchas partes del planeta en situaciones, digamos, al mismo tiempo. Sí. Nosotros hoy en Argentina, en esta última campaña agrícola, pasamos de tener una muy buena parte del país en condición de distintos grados de severidad de sequía a condiciones de inundaciones en lo que es la pampa húmeda en la zona de Buenos Aires, que Campos enteros. en estos últimos días hay cifras alarmantes de muchas miles de hectáreas que no se pudieron cosechar de trigo porque están con falta de piso, decimos técnicamente. Es decir, el suelo tiene tanta contenido de humedad que las máquinas no pueden entrar a hacer la recolección. Eso por un lado. Acá, en el noroeste argentino, ya llevamos 3 años prácticamente de sequía, y eso, con distinto grado de severidad también, ha provocado, tuvo un impacto primero económico, y ese impacto económico se trasladó después a un impacto social. Entonces nosotros, desde el Laboratorio Climatológico Sudamericano que manejamos con el doctor Minetti, él es el director y yo soy el subdirector, hablamos de situaciones realmente con un alto impacto socioeconómico. La falta de agua que hemos pasado nosotros en nuestros diques, en nuestra situación en general del norte argentino, en el año 2012 y 2013, eso puso en peligro la provisión de agua potable para los centros urbanos. Hubo una restricción severa de aguas para la industria y el riego. Entonces, el planeta está en problemas. Esa situación se ve reflejada en el derretimiento de glaciares. Hay un muy buen grupo del Instituto Lillo que comanda, digamos, en esta investigación la doctora Ahumada sobre el derretimiento de los glaciares en todo el país. Y esas son situaciones que muchas veces la gente no la tiene presente. El problema es que el agua potable, digamos, el agua dulce del planeta es un 3% de toda el agua que existe, y lo que estaba en glaciares o permafrost se van derritiendo y eso termina indefectiblemente en el mar. Claro. Y el problema de generaciones futuras va a ser, sin duda alguna, el agua dulce. Con el aspecto de la agricultura,
la ocurrencia de eventos extremos, precipitaciones altas, que más daño hacen que beneficio, porque producen erosión hídrica, inundaciones, problemas en muchas ciudades. El fenómeno que tuvo tanta repercusión el sábado en la noche, fue muy localizado, fue en una zona muy pequeña, digamos, en cuanto al área geográfica del barrio norte, en la que ocurrió esta granizada. Y esta mañana me preguntaban los alumnos, me dicen, ingeniero, ¿y cómo es eso? Le digo, miren, el ejemplo práctico que yo les puedo dar a ustedes es que vayan corriendo con una bolsa de hielo y se les parta el fondo. ¿A dónde va a caer el hielo? Mientras ustedes corren. Le digo, esa es la forma en que una nube de este tipo, de desarrollo vertical, de cumulonimbus, descarga hielo, es en la trayectoria de circulación de la nube. Por eso abarcó muy pocas cuadras. Acá en la zona centro de Tucumán, más o menos el 25 de mayo y Córdoba, hacia el norte, fue una granizada tremenda, destruyó muchos coches, hizo un desastre. Llegó en una forma muy suave al barrio Obispo Piedra Buena, pero en otros sectores de la ciudad absolutamente nada. Las granizadas son así, de alta intensidad en un poco espacio geográfico y causan enorme daño. Estas situaciones son propias de estos calentamientos que está sufriendo el planeta en general. Nosotros hemos tenido oportunidad de estudiar y publicar algunos trabajos sobre qué es lo que está sucediendo en latitudes medias. Es decir, ¿qué son las latitudes medias? Más o menos entre los 15 grados norte y sur y los 25, 30 o 35 grados de latitud. En esas dos bandas hemisféricas se han producido en estos últimos años en forma recurrente sequías muy intensas. E inmediatamente, tanto hacia el lado del trópico como un poquito más abajo, más allá de los 30 grados, precipitaciones también muy intensas. Hubo inundaciones en China, hubo inundaciones en España, hubo inundaciones en Estados Unidos y grandes nevadas en el invierno. Si uno se recuerda las informaciones periodísticas de hace aproximadamente un año y medio, en el invierno del 2012, digamos, en Europa, hubo muchos aeropuertos cerrados durante varios días por las intensas nevadas. En Estados Unidos sucedió este año esa situación también. Esos son los eventos extremos. Pero ingeniero, hace muy poquitos días hubo en las Naciones Unidas nuevamente también una marcha, encabezada inclusive por un famoso actor, DiCaprio y todos los demás que hablaron en el Foro de las Naciones Unidas sobre el tema del cambio climático, movilizaciones en todo el planeta. Pero ¿qué ocurre con ciertos países que además ante convenios internacionales, por ejemplo, no los han firmado y son los grandes productores además de los gases tóxicos? ¿Qué pasa con todo eso? Porque son los que generan, digamos, la mayor cantidad de gases de efecto invernadero. Los gases de efecto invernadero, digamos, son 4 o 5. El natural es el vapor de agua. Natural también el anhídrido carbónico, que fue incrementándose muchísimo en este último siglo y medio, con el uso de los combustibles fósiles, el óxido nitroso, el metano, y algunos agregan el ozono. Yo, desde mi punto de vista personal y profesional, creo que el ozono no actúa como gas de efecto invernadero, pero algunos autores lo citan. En cuanto a los otros 4, realmente el incremento que hubo de anhídrido carbónico fue muchísimo. Ahora, ¿la culpa es del hombre o no? Primera pregunta. Porque en varios miles de años atrás ocurrieron también calentamientos y el hombre existía en una menor proporción y solamente el incremento de anhídrido carbónico se debía a las explosiones que pudiera haber en los volcanes, quemas naturales de bosques o la liberación del anhídrido carbónico que hay en el fondo del mar. Porque industrias industrializadas no había. Y uso de combustibles fósiles tampoco. Sin embargo, en este último siglo XX, en el último siglo pasado, el uso de los combustibles fósiles fue uno de los elementos que contribuyó a que el contenido de anhídrido carbónico en la atmósfera se incrementara sensiblemente. Pero también hay que pensar en el metano. El metano es producido por la descomposición de productos orgánicos naturales, por restos de cosechas, por algunos cultivos como el arroz bajo riego y por el eructo de los bovinos. Entonces el incremento de millones de cabezas en el mundo también tendió a que el metano, que si bien se mide en unidades distintas al anhídrido carbónico y al vapor de agua, que se habla de partes por millón, en cambio el metano se habla de partes por billón, ha producido también su impacto. Entonces, ¿qué se está buscando?
países como el nuestro, que tienen realmente una contribución sobre gases de efecto invernadero muy baja, están buscando modificar la dieta de los bovinos para que a través del erupto se disminuya la emisión de metano, hacer un tratamiento distinto del residuo de cosecha. Pero bueno, hay países muy grandes como Estados Unidos que siguen abriendo usinas para generación de energía eléctrica basadas en carbón mineral. Y eso es un gran contaminante. Y países como China e India, creo que India ahora firmó, pero no estoy seguro, China y Estados Unidos, que son uno de los principales países emisores, se resisten a que, digamos, a firmar estos convenios, ya desde la Convención de Río de Janeiro y el Protocolo de Kioto y una serie de documentos que se hicieron a nivel internacional, estos países se resisten a firmarlos. Ahora yo pregunto, y así empezaba una vez alguna de las conferencias que daba, la tierra es nuestra casa. Si todos vivimos en la misma casa y no ponemos el mismo cuidado en preservarla, ¿a dónde vamos? Ahora, para finalizar, porque realmente es un tema apasionante, como decimos siempre, ¿qué cosas también pueden hacer, no solamente los gobiernos, sino también los ciudadanos para preservar todo este medio ambiente a raíz de los cambios climáticos que, como usted dice, tienen problemáticas socioeconómicas severas, ¿no?, sobre la población? Bueno, yo creo que lo que se está haciendo y haciendo bien, por lo menos en Argentina, es difundiendo esto y trabajar mucho sobre la educación. Sí. La educación del ciudadano común, el tratamiento de los residuos, el reciclado de algunos tipos de residuos sólidos, la basura es un problema mundial bastante serio y que también contribuye a esto. Y el tomar ciertas prácticas, en el caso de mi profesión, ciertas prácticas agrícolas que tiendan a reducir los gases contaminantes. Por ejemplo, ahora el de producir caña sin quema, que hay una política muy interesante a través de la Secretaría de Estado de Medio Ambiente de Tucumán, que es colaborar. Son pequeños granitos de arena, pero de todas maneras creo que la base está en educar, educar y educar. Muchas gracias, ingeniero Costa, y nosotros hacemos una pequeña pausa. En un instante volvemos aquí en Tribuna Profesional. La Federación de Entidades Profesionales Universitarias de Tucumán, o FEPUT, fue creada el día 26 de diciembre de 1969, fruto de un viejo anhelo de numerosos profesionales que buscaban tener un organismo representativo a nivel local. La ausencia de organismos deliberativos a nivel profesional constituía un vacío dentro del ordenamiento de la sociedad. Con el objetivo fundamental de mancomunar la acción y fuerza de los profesionales en el análisis y solución de los múltiples problemas de la comunidad, nació FEPUT. Y en la segunda parte de nuestro programa Tribuna Profesional tenemos invitado al doctor José Luis Orjeira, doctor en Ciencias Biológicas, docente de la Facultad de Ciencias Naturales e investigador científico del Instituto Antártico Argentino. Le damos la bienvenida y le decimos muchas gracias, porque la verdad que a veces sabemos tan pocas cosas. Sí, sabemos de nuestra Antártida, de los viajes de verano, que fundamentalmente son importantes, de los investigadores, de las bases que tenemos con las fuerzas, distintas fuerzas, pero en general sobre la vida en Antártida y sobre las investigaciones que ustedes hacen, no hay tanta difusión, que sería lo ideal, porque son un montón de personas sacrificadas en aras de la ciencia, ¿verdad? Y en este caso usted está investigando y monitoreando un ecosistema. ¿Es así, doctor? ¿En qué consiste eso? Bueno, antes que nada es correcto. El esfuerzo, yo siempre dije que el esfuerzo que se hace, que el país hace en Antártida, es inversamente proporcional a la difusión que debería tener. Debería darse mucha más difusión. Nosotros, yo en particular, estoy al frente de un proyecto del Instituto Antártico Argentino, que es la institución oficial que regula y ejecuta los proyectos de investigación científica en Antártida, que tiene que ver con el monitoreo del ecosistema. Específicamente lo que hacemos nosotros es año a año navegar en buques oceanográficos en ciertas zonas antárticas y vamos relevando los distintos componentes del ecosistema. En lo que a mí respecta, hacemos aves marinas en primer lugar y mamíferos marinos también, incluidos cetáceos. Otros grupos de investigación monitorean otros aspectos del ecosistema. Están los glaciólogos, los oceanógrafos que van relevando todos los comportamientos de las variables ambientales, los climatólogos, y con todo eso se hace una gigantesca base de datos
¿sí? Se procesan los resultados y se tratan de sacar conclusiones y ver cómo es la tendencia que va teniendo el ecosistema marino antártico. ¿Y los cambios climáticos que se dan en el planeta influyen también en estas zonas con el tema de las aves marinas, de la extinción o no, o del comportamiento de los mamíferos marinos? ¿Sí? Bueno, en realidad yo me arriesgaría a decir que los procesos de cambios climáticos o los procesos de fluctuaciones, de anomalías ambientales se originan en Antártida y de ahí se distribuyen. Antártida regula el continente antártico, esos 14 millones de kilómetros cuadrados, está regulando el clima del resto del planeta. Empecemos por el hemisferio sur. Sí. Lo que estamos viviendo acá en algún momento seguramente se inició o comenzó en el continente antártico. Esto es así porque estamos hablando no de una pequeña región, sino de todo un continente que está cubierto de hielo, que tiene un sistema oceánico propio, que rodea el continente antártico y lo que hizo en otras épocas que se mantuviera relativamente aislado del resto de los continentes. Ahora, es como, hagamos de cuenta que es un organismo vivo, independiente del resto, pero que influye sobre el resto de los planetas, de los continentes. Sí. Porque si vemos un planisferio, vemos que todos los continentes están apuntando hacia Antártida, ¿sí? Entonces, todo lo que ocurre en Antártida, por una cuestión de circulación de los océanos y de las masas de aire, todo se extiende hacia el resto del planeta. Por eso se dice que el continente antártico en realidad está regulando el clima del resto del planeta. ¿Y es real que también hay un proceso, como se dice a veces, de que se está, digamos, descongelando cierto sector de la Antártida, o también se habla del Polo Norte, ¿no? En el año 1904, Argentina toma posesión de lo que se conoce hoy como base Orcadas, que es el primer asentamiento humano permanente en continente antártico. Después aparecieron otras bases, pero la base Orcadas, en ese momento se llamaba Estación Meteorológica Orcadas, fue el primer asentamiento. Los pioneros que estuvieron en ese lugar tuvieron la brillante idea de comenzar a tomar en forma consistente distintos parámetros ambientales, entre ellos la temperatura. Es el único lugar en la Antártida donde el registro térmico tiene más de 100 años ininterrumpidos. Esa base de datos gigantesca de más de 100 años ha servido para muchos estudios justamente para ver cómo se comporta el clima a lo largo del tiempo en la Antártida. Tengamos en cuenta que de 1904 para atrás no hay registros del hombre. La presencia del hombre no tiene mucho más de 100 años en la Antártida. Ahora bien, hace un par de años, 3 investigadoras argentinas de la UBA han tomado esa gigantesca base de datos de más de 100 años de registros térmicos e hicieron un correspondiente análisis estadístico y han encontrado que desde 1904 hasta la actualidad, 2012 que fue cuando fue publicado el trabajo, la temperatura en el norte de la Antártida se ha incrementado en 2 grados centígrados, lo cual no parece mucho, pero en realidad es una barbaridad. Estamos hablando de un continente de hielo. De hielo, exactamente. En un ambiente como ese, la temperatura se ha incrementado. Lo más serio de todo es que a partir de la década del 50, estas profesionales han demostrado que el incremento se ha producido, el incremento térmico, el salto térmico, ha sido más del doble del que se produce en el resto del planeta. Por motivos muy complicados, la Antártida se está calentando más del doble que el resto del planeta. Porque una vez ve estas cosas que salen en televisión y dicen, mire, está flotando un témpano que se desprendió y que es tan grande como la isla de Manhattan. Bueno, el desprendimiento de grandes bloques de témpano es un proceso normal. Es decir, los glaciólogos dicen que el hielo tiene vida, tiene un ciclo de vida. Lo vemos se forma, nace, se crece en volumen y después se degrada. Bien, lo que no es normal es el volumen de hielo que se está derritiendo, que se está fragmentando y que se está derritiendo. En el año 1988, tenemos algunas fotos que habíamos mostrado, se desprendió, no era un témpano, era la mitad de una barrera de hielo, la barrera de Dove-Fischner, donde la masa de hielo que se derivó era equivalente a la superficie de la provincia de Buenos Aires. Una cosa, eran tan grandes las masas de hielo que algunas llegaron incluso a las costas de Mar del Plata. Bueno, simultáneamente a ese proceso, 6 meses después ocurre exactamente lo mismo, pero en otra barrera de hielo ubicada un poco más al norte. Entonces ahí, esa fue una luz roja que se encendió. Coincidentemente con eso, efectivamente se demostró que había un incremento en la temperatura del aire, un incremento en la temperatura superficial del mar. Y ahí es donde empiezan los problemas. El agua, las corrientes marinas, una corriente marina está definida por distintos parámetros físicos y químicos. Salinidad, volumen de oxígeno disuelto, en fin. Cuando esos parámetros se modifican,
por el motivo que sea, la corriente marina que fluye en una dirección determinada, sí, a una velocidad determinada y a una profundidad determinada, cambia. Si el agua que era dulce, que era salada, sí, ahora es un poquito menos salada, va a tener mayor densidad o menos densidad, va a circular más profundamente a otra velocidad, entonces se altera, se trastoca todo el sistema oceánico. Y eso se ha salido hace 10 días o 15 días de una zona, no sé si es Nueva Zelanda o Australia, donde hay un mundo de lobos marinos que son una colonia de 1500. Y yo sé qué cambio hubo en la temperatura del agua y de pronto hubo 35.000, por lo tanto murieron muchísimos de ellos, pero eso los llevó, no sé, a la deriva, pero imagínese lo que usted que está viendo los mamíferos, marinos, lo que significó de algo. Bueno, nosotros hemos encontrado cambios, sí. Una vez que, es como que acá cambia la consistencia o las propiedades del aire. Claro. Si allá cambian las propiedades de las masas de agua, toda la vida está en el agua. Y el hielo, como uno lo ve como algo, un elemento desértico, estéril, que no alberga vida, el hielo en realidad está lleno de vida. Sí, está lleno de vida. Lo que pasa es que no lo vemos, porque está debajo. Exactamente. Todo el krill, todo el plancton, está asociado a la parte de abajo del hielo. Sí. Por ese motivo, cuando los grandes témpanos se rompen, se quiebran y se dan vuelta, la parte de abajo, la parte sumergida, no es blanca, es verde, por la cantidad de fitoplancton, y del fitoplancton se alimenta todo el resto del zooplancton. Ahora, cuando todo eso, que depende del hielo, el hielo no está, entonces, ¿qué pasa? El alimento que necesitan las aves marinas, distintas especies de aves marinas, los mamíferos marinos, que necesitan de la presencia de hielo, porque bajo el hielo hay reclutamiento de alimentos, y si el hielo no está, bueno, ahí es donde el problema se notan alteraciones en las comunidades de aves. Nosotros estamos estudiando a nivel de comunidades. Por ese motivo, trabajamos con comunidad de aves, donde algunas especies, una comunidad son grupos de especies, algunas especies son exclusivamente dependientes de krill, por ejemplo, que habita bajo el hielo. Exacto, sí. Otras especies no. Bueno, y hemos encontrado que 4 especies que son estrictamente dependientes de krill están cayendo en las abundancias. Cuando comparamos los datos que tomamos ahora, en febrero de este año, con los datos que hemos tomado en la misma zona hace 20 años. Claro. Ahora, doctor Orgeria, todos ustedes, los científicos que trabajan en la Antártida Argentina, con bases de distintos países y todo eso, ¿comparten informaciones científicas sobre todas estas problemáticas? Porque realmente, como usted dice, influye en todo el mundo, no en todo el planeta. Sí, de hecho, la cooperación científica, así la llamamos, la cooperación científica internacional está claramente expresada en esa especie de constitución antártica que se llama el Tratado Antártico. Claro. El problema es el siguiente, es tan costoso hacer ciencia en la Antártida, es tan costoso en medios, en logística, en hombres, que un solo país no lo puede hacer. Sí o sí requerimos del consenso y de la participación de varios países. Un ejemplo, en la base científica, antes se llamaba Giovanni, ahora se llama Carlini, la base argentina, en homenaje al doctor Alejandro Carlini, fallecido hace poco. Esta es una base argentina, pero que contiene un gran laboratorio, que es un laboratorio alemán, del Instituto Antártico Alemán. Entonces, los investigadores argentinos y alemanes están justamente trabajando en concordancia. Lo mismo ocurre en Orcadas, donde hay un laboratorio de científicos italianos. Entonces, es común ese tipo de participaciones que además son necesarias y siempre dan mucho más frutos. Y para terminar, ¿cuántos años hace que va a la Antártida, doctor? Yo viajé por primera vez en el febrero de 1986. Toda una Así vida. Que tengo 21 campañas antárticas. En general, por supuesto, son en verano, porque es cuando la época... Tengo algunas hechas en invierno. ¿También? Sí, pero en general son en verano. Realmente qué mundo maravilloso que usted está en condiciones de ver y que, bueno, me imagino que tal vez las filmaciones que pondremos en este programa y todas esas cosas, tendremos una aproximación de eso. Pero realmente lo que uno siente frente a estas charlas con usted o con todos los científicos con los que uno trabaja y los puede entrevistar es una profunda admiración por todo lo que hacen en silencio por la ciencia en Argentina, doctor. Así que le agradezco muchísimo su presencia aquí en Tribuna Profesional y nosotros nos despedimos, si Dios quiere, hasta el próximo programa. Muchas gracias y hasta entonces. Se creó un barrio profesional y hasta un banco propio. Emprendimientos novedosos para la época, porque permitía a todos los recién egresados insertarse en el mundo laboral y comprar su propia casa de manera accesible. Se acompañó a los profesionales en particular y a la sociedad en general en temas de gran interés, como los conflictos con los profesionales de la salud, las reformas constitucionales o el rescate del patrimonio arquitectónico. En la actualidad,
Cuenta con una sede renovada, un programa de televisión por cable, una página de internet, un barrio profesional, un centro de mediación, un ciclo de cine, un grupo de teatro y un coro. Los 21 colegios participan activamente en el quehacer de la sociedad. Hoy se lucha por la implementación de una ley de ética pública que regule a todas las personas que se desempeñen en la función pública en todos sus niveles y jerarquías en forma permanente, transitoria o en el carácter de suplente. FEPUT, más de 40 años defendiendo a los profesionales, más de 40 años acompañando a la universidad.